Muy bien, Julio, pues muchas gracias por venir. Lo primero que te plantearía, por favor, es si te puedes hacer una breve presentación de quién eres y qué es lo que haces, por favor. Vale. Bueno, me llamo Julio Alonso. Eh, ¿Quién soy? Soy fundador y director de una compañía que se llama Weblogs SL y lo que hacemos son medios especializados en Internet, en formato blog. Editamos 40 cabeceras de distintas temáticas y sobre todo lo que buscamos es eh, dar una voz a la gente apasionada de temáticas muy concretas para compartir su pasión y a la vez dar un sitio a la gente apasionada de esa temática para ir a leer e informarse sobre ellas. Muy bien. Me acabas de contar además que tenéis una licencia de copyleft, ¿no? En vuestro Sí, blog, lo cual me ha llamado la atención, ¿no? sí, de hecho nosotros desde el principio, desde 2004, que fue cuando lanzamos Shataka, usamos una licencia de copyleft que pide atribución, que es lo estándar de todas tal, y pide no uso comercial, básicamente por nuestro modelo de negocio es publicidad, aunque luego bueno, hay infinidad de usos por ahí bueno, pues tampoco te vas a ir a buscar. O sea, una cosa es que un medio tradicional quiera usar tus contenidos, otra cosa es que un chaval de no sé dónde los vaya a usar y eso, aunque luego le ponga anuncios, pues mira, nos parece que entra dentro del espíritu. Sí, sí, sí. Bien, pues uno de los motivos por los que estás aquí, bueno, yo te conozco de antes tu trayectoria, ¿no? Con temas de ley SINDE y una serie de Sí, cuestiones, bueno, copia maldito, estos temas. Pero ha sido que hemos pasado cierto tiempo juntos en la Puerta del Sol, sí, sobre todo los primeros días de la acampada, en el famoso cierto. corrillo ayer que incluso estaba Enrique Dans, que aparecía y que Sí, todo el mundo quedaba mirando, ¿qué hace este señor aquí, no? sí, sí, un traje y corbata. Con traje y corbata, ¿no? La primera pregunta es un poco heavy y de hecho es la cuestión que estamos intentando explorar con este documental, ¿no? Dentro de un año esperamos estar un poco más cerca de esta pregunta o esta cuestión, pero yo la hago directamente a todo el mundo que pasa por aquí, ¿no? Y es la siguiente, el movimiento 15M, ¿qué es lo que es? Vale, no, como dices, es heavy, no es fácil definir. Yo creo que sobre todo es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo de mucha gente y una realización, si quieres, o un muchos llegar desde puntos de vista o desde sitios distintos a una misma conclusión, que es que el sistema político actual no funciona, que está bloqueado, que no permite, que no permite la alternancia, la circulación, que ha dejado de servir a la gente y sirve solo a intereses particulares muy concretos. Que como decía, esta mañana leía en Twitter a alguien que decía, no es que el sistema esté corrupto, es que el sistema corrompe. Y por lo tanto que la única manera, y tenemos un sistema de organización de nuestra sociedad que a lo mejor era el mejor o el menos malo en un contexto pre-internet del siglo XX, pero que en el siglo XXI no responde ni a las necesidades ni a las aspiraciones de la gente. Para mí eso es la esencia del 15M. Muy bien. Em, Ahora te voy a hacer una pregunta, ¿tú cómo llegaste al 15M? En el sentido que El es... metro. Sí, bueno, en el sentido que es un movimiento muy Sí, heterogéneo. Hay gente viene de muchos sitios, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de la propiedad intelectual, no les votes, ese camino. Hay mucha gente, como también en mi caso, que no tienen una historia de activismo previa. Entonces, me gustaría saber tú, digamos, vale. cómo llegas a Yo, meterte yo ahí. llego fundamentalmente desde la oposición a la ley SINDE, temas de copyright y no les votes. O sea, esos son los ejes en los que me estaba moviendo antes del 15M. Participé muy intensamente primero en la protesta contra la ley SINDE. O sea, si recuerdas cuando salió dentro de la ley de economía sostenible, lo que hemos llamado después ley SINDE, que era una disposición adicional, y de hecho el país levantó que se la habían colado ahí. Hubo primero una movilización en internet, una serie de gente que pensamos esto no tiene sentido, bueno, es una barra basada además, y a partir de ahí hubo un manifiesto que escribimos entre unos cuantos, curiosamente usando Google Wave, que ya no existe, eh, pero bueno, podríamos haber usado un Google Doc también, o sea, al final Un era Pirate Path también. sí, exacto, PyPad, simplemente una herramienta colaborativa que permitía que mucha gente edite un documento y que cada uno vaya metiendo un párrafo, cambiando un verbo o añadiendo o modificando, ¿no? Ese manifiesto lo publicamos simultáneamente una serie de gente y tuvo muchísimo alcance, muchísima difusión, hubo mucha gente que se sumó, que en sus propios blogs, en sus páginas lo reprodujeron. Eso llevó a que nos recibiese la ministra al día siguiente,
para explicarnos por qué una ley que lleva un montón de tiempo en elaboración no se habían sentado con nadie de Internet para discutirla. De hecho, nos llegaron a decir, dice, nos hemos sentado con un montón de gente, nos hemos sentado con la asociación, con la ONCE. Pues bueno, pues si os habéis sentado con tanta gente, no os habéis sentado con nadie de Internet. O sea, esto no... Bueno, aquella reunión además es interesante porque fue una de las primeras veces que la clase política se encontró con gente que usaba Twitter y usaba otras herramientas, ¿no? En la reunión nosotros cuando entramos éramos 12 o 15 personas de Internet que más o menos nos conocíamos porque sigues la actividad de otros, pero que no, ni éramos un grupo organizado, ni habíamos sido elegidos por nadie para representar a Internet, ni siquiera había un criterio por el cual habíamos elegido. O sea, lo único que teníamos en común es que nos habían llamado al ministerio, ¿no? De hecho, nosotros mismos empezamos a llamarnos de coña la lista de Sinde, ¿no? Y que haciendo la comparación teníamos la misma legitimidad que tiene el rey, ¿no? Que lo ha nombrado el régimen anterior. Pero, por otra parte, sí que veíamos que teníamos todos, viniendo de ámbitos distintos de Internet, una visión muy similar sobre por qué la ley Sinde no funcionaba, qué problemas traía, y pensamos que representábamos lo que opinaba buena parte de la sociedad, o al menos la sociedad más implicada en Internet, sobre esta ley. En esta reunión, como te digo, entramos y dijimos, bueno, que sepáis que vamos a tuitear la reunión y esto, ellos no sé si no entendieron muy bien qué era esto, pero en la reunión nos sentimos cuenta enseguida que no había voluntad de dialogar o de entender nuestro punto de vista, sino básicamente que lo que querían era vendernos esto y acallarnos. La ministra se fue enseguida, porque tenía que inaugurar un museo, y cuando bajó estaba la prensa esperando, las televisiones y demás, y les dio el típico discurso de ha sido un encuentro muy positivo, hemos acercado posturas, vamos a seguir trabajando, bueno, clásico que te puedes imaginar, ¿no? Con la diferencia de que la prensa que estaba abajo estaba leyendo nuestros twitters y había visto fotos que luego se publicaron, en el que se veía a Enrique Dans de pie en una postura muy no agresiva, pero de clara disensión, ¿no? con el secretario de Políticas Culturales y de Industria Cultural. Y claro, dicen, bueno, pues es que esto no es verdad, no es lo que está pasando, ¿no? Resumiendo un poco el proceso, seguimos la protesta durante bastante tiempo, hicimos un esfuerzo por intentar sentarnos con distinta gente del mundo político de distintos partidos y explicarles por qué esto estaba tan mal. En algunos casos vimos que entendían o parecían entender al menos parte de lo que les decíamos, y decían, bueno, tenemos que repensar nuestra postura. Y luego, a las 2 semanas, les veíamos hacer declaraciones en las que claramente veías que habían vuelto a la postura inicial, ¿no? Entonces, decir, mi convicción es de corto plazo, o sea, solo comenzó a corto plazo y luego se les olvida, o claramente ha venido alguien después a hablar con ellos y les ha cambiado, ¿no? Entonces, en todo este proceso, que es verdad que levantó muchísimo fuerza en Internet, no fue capaz de levantar a nadie en la calle. O sea, la única vez que intentamos hacer algo en la calle éramos 500 personas en Madrid y ya está. O sea, esta era la capacidad que solos teníamos de movilizar a la gente en la calle, porque es un tema que para muchos de nosotros es muy importante y que puede determinar votos, y que las libertades en Internet y cómo se ejercen, ahora hablamos de libertades en Internet, pero es que creo que dentro de nada vamos a hablar de libertades, y que sea en Internet o no va a dar igual, porque buena parte de nuestras libertades las vamos a ejercer a través de Internet, ¿no? Entonces, eso no movilizaba a mucha más gente. Y nos dimos cuenta, bueno, que digamos, nuestro esfuerzo por convencer, por presionar, tal, no llegaba, no, tenía un límite, ¿no? Y esto es lo que hace que, en un cierto momento, bueno, cuando se aprueba la ley, o sea, la ley se aprobó en el Parlamento, hubo un momento en que se dudaba si iba a pasar, pero al final pasó. Detrás de la ley, para que se empiece a aplicar, tiene que venir un reglamento que todavía no se ha aprobado, y vamos a ver si lo consiguen aprobar antes de las elecciones o no. Y entonces dijimos, bueno, está claro que los argumentos, el convencer, la movilización de Internet no va a mover estas posturas. Está claro que por mucho nosotros intentemos hacer lobby como aficionados, hay otros señores por ahí que son profesionales de hacer lobby y que además mueven a los políticos con otros intereses. Y dijimos, la única arma que nos queda es el voto. Si conseguimos mover el voto de la gente para la cual esto es importante, pues a lo mejor nos escuchan más. Y de esta reflexión surgió No les votes. No les votes. Oye, estoy tirando todo seguido, tú me interrumpes, no hay problema, no hay problema. No les votes fue una iniciativa de un grupo de personas
que además luego se ha publicado quiénes somos todos y tal, o sea que se conoce. Lo pensamos, nos pareció bien, montamos una página web y lo dimos a conocer. Y dijimos, a partir de aquí, esto es un poco como todos los fenómenos de Internet, ¿no? Aprenden en la medida que haya más gente que comparte ese mismo pensamiento, esas mismas inquietudes. Puedes hacer cosas para potenciar que aprendan, puedes hacer cosas un poquito más virales, que lo mueva gente más o menos conocida o con más o menos trayectoria, ayuda. Pero si el señor más conocido de Internet cuenta la cosa más absurda, nadie le va a seguir, ¿no? O sea que... Y con No Les Votes pasó un poco esto, no estábamos muy seguros de qué repercusión iba a tener y nos sorprendió mucho que al día siguiente había wikis montados, gente que había hecho suya la campaña, hashtags, páginas de Facebook, gente haciendo material gráfico, gente pensando cómo se podía hacer campaña de guerrilla para dar esto a conocer, y se movilizó un montón de gente que compartía esto mismo, ¿no? No Les Votes era un juego de palabras y buscaba ser un hashtag corto y que funcionase, porque el LES es también la Ley de Economía Sostenible. Luego había un discurso sobre si era laísmo, leísmo o tal, pero bueno, al final, mirando un poco hacia atrás, es verdad que a lo mejor no era suficientemente explícito, o sea, un vota a otros hubiera sido mucho más claro sobre lo que se pretendía, no se pretendía que la gente no votase, se pretendía parar el bipartidismo y castigar, entre comillas, a aquellos partidos que habían votado a favor de la ley Sinde, que eran el Partido Socialista, el Partido Popular y Convergencia y Unió. Y bueno, pues ha tenido su desarrollo y si además si te fijas, y ahí ya empieza a converger con 15M, nosotros estábamos moviendo esto en Internet fundamentalmente, empezamos a ver otras cosas que sucedía, que hacía la gente de Juventud Sin Futuro, la gente de Democracia Real Ya, los primeros cosas pre-15M que hicieron, que consiguieron movilizar unas cuantas personas, y nosotros le dimos una vuelta al texto que teníamos en No Les Votes. El primer texto era muy centrado en todos los temas de propiedad intelectual y decía un poco de pasada, esto se inscribe en un sistema que funciona poco, en corrupción, en demás, y nos dimos cuenta que no, que al final lo que había sucedido con la ley Sinde no era más que un síntoma o una consecuencia de un problema más de fondo, que tenía que ver con el bloqueo del sistema, con la no representación de la población, con la sobre representación de los intereses partidistas, con la poca transparencia del sistema, todo este tipo de cosas. Claro, este tipo de cosas eran exactamente, o casi exactamente, la plataforma en la que se estaba empezando a mover 15M, si quieres, añadiendo una serie de aspectos económicos y de protestas sobre salida de la crisis que nosotros teníamos menos incluido, ¿no? Hicimos un paso pre-15M de cambiar el texto para darle la vuelta, para poner la corrupción primero y tal. En el 15, perdón, en No Les Votes, dentro de la iniciativa, habían surgido cosas interesantes como el corruptódromo, que era una persona que, con conocimientos de cartografía, que había puesto un mashup de Google en el cual íbamos mapeando todos los casos de corrupción política, ligándolos, enlazándolos a artículos en prensa o en distintos medios o en blogs o lo que fuera, que los validaban, ¿no? O sea, no se trata de poner muchas veces la banderita de uno u otro, sino que realmente tú pudieras ir ahí a ver un catálogo, ¿no? Y ver hasta qué punto eso era un queso gruyère de 100.000 puntos de corrupción, ¿no? Y esto es un poco de donde venía. Vimos la convocatoria del 15M, creo que alguno de nosotros habló con gente de los que estaban organizando, desde Internet lo apoyamos, tuiteamos, tal, las clásicas herramientas de difusión de las cosas que hacíamos. Y yo recuerdo que el día de la manifestación fui a la manifestación, quedé allí con Enrique Dans, quedé también con Javier Maestre, y sinceramente la expectativa que yo tenía era que habría poca gente. Pues a lo mejor no eran los 500 que habíamos movido nosotros, 5.000, no sé, 2.000. Y claro, cuando llegas y empiezas a ver que había mucha gente, empiezas a ver que era gente muy variada, o sea, las movilizaciones que eran más de No Les Votes o más de movilización de Internet, al final éramos todos un poquito frikis, ¿vale? Con corbata o sin corbata, pero es un perfil sesgado, ¿no? Mucho iPhone, mucho iPad, mucho Android, mucha tecnología, ¿no? Y la gente está en la manifestación, pero a la vez está en Internet, ¿no? Y de repente a mí me llamó mucho la atención que había gente de todo tipo. O sea, gente con aspecto más alternativo o más clásico, más mayor, más joven,
más clase acomodada o clase baja, había de todo, ¿no? Y también me llamó mucho la atención cómo todos, o sea, cómo no había una coincidencia de mensaje, como todas las pancartas eran artesanales, cada uno se había buscado su vuelta al tema, ¿no? Aquello de lea usted este pasaje e interprételo con sus propias palabras, ¿no? Pues era un poco esto, ¿no? Cada uno hacía énfasis sobre algún aspecto, pero todas iban al mismo fenómeno de base y además todas reflejaban un hartazgo, o sea, una indignación, por usar la palabra tan manida, pero también unas ganas de cambiarlo, unas ganas de no quedarte parado. Esto no lo voy a seguir aguantando en silencio, ¿no? Hay una película que tú conocerás perfectamente, está la de Network, en la que está el presentador que parece que se vuelve un poco loco, pero es el que dice las verdades, ¿no? Y dice, salir al balcón y gritar, no pienso aguantar más esto, ¿no? Y como de repente empieza a salir mucha gente al balcón. Pues tenía elementos de esto, ¿no? De que la gente decía, me da igual, es que ya no voy a aguantar más esto, es que ya no lo hago ni siquiera por mí, es que se lo debo a los demás, ¿no? Y bueno, y a partir, como quien dice, el resto es historia, ¿no? Sí, no les votes fue uno de los precedentes, claro, de 15M. Que además 15M ha sido también, de cierta forma, o la primera vez que se ha constatado lo de eso de salir de la red a las calles, ¿no? Se pensaba que no se podía, es uno de los tabús que se han roto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque yo creo que además 15M es, como tú dices, la confluencia de gente también ha tenido una confluencia de estrategias, ¿no? Ha habido un uso muy brillante de Twitter y cómo se ha burlado los mecanismos de control del trending topic para mantenerte en trending topic muchos días. Ha habido un buen uso de Facebook. O sea, al final, cuando hubo la acampada en Madrid, y Madrid y Barcelona tal era fácil, pero había acampadas en infinidad de lugares y había lugares en los que la gente tenía esta indignación, pero no tenía una masa crítica en su entorno social de gente con la que ir. Entonces, el que en Facebook hubiera, no sé, acampada Meirás, y en Meirás hay 10 señores que a lo mejor no se conocen entre ellos, pero que compartían esto, y ya el encontrarse en Facebook les permitía luego, este es el día donde vamos a hacerlo en esta plaza y tal, ¿no? Y que dice esto, dice un montón de otras. El sacarlo de la gente que existe en Internet a los círculos sociales fuera de Internet. O sea, había mucha gente que no tenía Internet o que no eran usuarios habituales, pero que les había llegado, ¿no? Y que lo compartían y que lo... Sí, de esto quería profundizar un poco de lo que ha sido el uso de las TIC, ¿no? En el sentido que... Perdón. Hay gente que le da distinta importancia a las TIC en lo que ha pasado. Yo personalmente pienso que han sido un elemento, si no quizá el provocador, pero desde luego se ha sido un elemento catalizador y acelerador y multiplicador de todo, ¿no? Cuéntanos un poco, Sí. elabora un poco sobre lo que estabas diciendo, ¿no? Del uso que han tenido esas Claro. cosas, ¿qué te ha parecido? ¿Qué diferencia hay con otras ocasiones, A no? ver, yo creo que Twitter no hace la revolución, ¿vale? O sea, no, el hecho que existan las herramientas no hace que suceda la protesta. La protesta viene de otro lado, viene de una realidad social, de una crisis que obviamente agrava. No es que la corrupción o que el bloqueo del sistema venga de la crisis. Está ahí. Lo que pasa es que la crisis es como una bajada de la marea, ¿no? Tú tienes una roca ahí, y mientras la marea está alta, pues la roca no la ves. En el momento en que la marea baja es cuando se ve y dice, sí, aquí había una roca que... ¿no? Pues pasa un poquito esto. Y las tecnologías lo que han permitido es que la gente se coordine y se organice y se conozca y se difundan los mensajes independientemente de las estructuras más jerárquicas. O sea, al final no solamente la protesta en 15M, en un montón de fenómenos, tanto en la vida social como en la vida política o en la vida incluso empresarial, yo creo que estamos viendo una lucha o una transición de organizaciones en forma jerárquica a organizaciones en forma de red. En el contexto industrial, la organización jerárquica era la organización más útil, la que mejor sacaba partido del entorno tecnológico, social y económico. En la organización actual, las organizaciones en red son superiores en eficiencia a las organizaciones jerárquicas. Consumen menos recursos, o sea, consiguen hacer las mismas cosas con menos recursos, tienen muchísima más capilaridad, llegan a más gente y son capaces de movilizar en base también a incentivos distintos de los que tienen las estructuras jerárquicas. Y el 15M es un ejemplo clarísimo de cómo
a raíz de un chispazo o de una situación, bueno, de una situación persistente, de un caldo de cultivo. ¿Sabes? De hecho, cuando la gente decía, bueno, ¿por qué ha pasado esto en España ahora? Y bueno, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿por qué no ha pasado 2 años antes? Porque esto era como una olla a presión que llevaba cociendo y aumentando el vapor, y en un momento dado el 15M fue la válvula de escape, ¿no? En la que se puede canalizar toda esa energía. Um, si pensamos 8 años antes en las elecciones famosas justo después del atentado de ETA perdón, no de ETA, fíjate. El atentado estaba pensando en el otro. El atentado de los trenes y demás. Y el famoso pásalo. Ahí la tecnología, usando SMS, que es un método muchísimo más primitivo, jugó un papel. Imagínate si en ese momento hubiera habido redes sociales, Twitter, Facebook y demás, ¿no? O sea, la explosión hubiera sido todavía mayor, ¿no? Esto efectivamente lo que hace es de multiplicador y es como no sé, en un bosque, un bosque en el que solo tienes árboles y no hay maleza, es más difícil que se corra un incendio. En un bosque en el que hay maleza, el incendio corre muchísimo más rápido que se propaga, ¿no? Bueno, pues yo creo que la tecnología ha servido de maleza que ayuda a que ese incendio, una vez que hay un foco, se propague muy, muy rápidamente. Sí, exactamente eso. Sí, 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 el 13M 2004 es claramente un precedente. Yo me pregunto muchas veces qué habría pasado si. Ella fue alucinante, ¿no? La cantidad de gente que aparecimos. Yo estuve por allí también en la calle Génova. Pero ¿qué habría sido, no? ¿Qué habría sido? Quizá habría sido en toda España, quizá habría pasado otra cosa, no lo sé. Nunca Pero lo tú sabremos. fíjate que al final hay otros precedentes, ¿no? Si has leído el libro este de Juego de Reynolds del flash mobs y demás, lo cuenta pues en Filipinas, hubo una protesta también. O sea, hay algunos precedentes con tecnologías muy rudimentarias, ¿no? Entonces, cuanto más rudimentaria es la tecnología, más difícil es que esto cale y te alcance difusión, ¿no? Y posiblemente a protestas anteriores, ha habido situaciones anteriores en la historia, no solamente en España, sino fuera, que a lo mejor han tenido un caldo de cultivo similar, pero que al no tener un estado de tecnología suficientemente desarrollado eh, no han hecho este tipo, no han tenido este tipo de repercusión, ¿no? De impacto, Sí, yo lo pienso de las primaveras árabes, ¿no? Estamos viendo ¿no? una serie de revueltas y tal que probablemente hayan pasado más veces, pero que es que nunca nos hemos enterado. Claro. Y ahora resulta que ya, bueno, pues está esa exposición internacional, esas presiones, esa historia, ¿no? Mm. Vamos a hablar un poco de... em, Espera, antes que vayas a la siguiente, otra parte muy importante de la tecnología, aparte de la de difusión y de coordinación, ha sido la de defensa ante la actividad de la policía, ¿vale? O sea, el tener un montón de manifestantes con móviles, con cámaras, y que ante momentos en los que se ha intentado disolver o directamente se ha pegado a los manifestantes, el que la actitud no haya sido la clásica o sea, por un lado, el que la actitud no haya sido la clásica de responder, que es un poco lo que pasaba en Grecia, sino que haya sido de no violencia y de aguantarte los palos, combinado con todo esto se documenta y se sube a internet rapidísimamente, ha cambiado el equilibrio de fuerzas, ¿no? Esto es como lo que sucedió en la guerra de Vietnam cuando había una batalla que se luchaba en el frente, pero había otra batalla que era la de las fotografías y de los vídeos de cómo llegaban los cadáveres con cubiertos de las banderas, y cómo eso hizo que el sistema político americano de la época no pudiera permitirse continuar con ese esfuerzo bélico a ese coste, ¿no? Yo creo que aquí pasa también algo parecido. Si no hubiera habido las cámaras con teléfonos, hubiera habido muchas menos ocupaciones de plazas porque se hubieran reprimido con violencia y esto no hubiera trascendido. O sea, hubiera trascendido, tú irías por ahí presumiendo el cardenal que tienes ahí, pero no habría estado en internet, no lo habría visto la gente. O sea, al final, el que tú puedas verlo, el que haya múltiples puntos de vista, yo a veces cuento que los medios sociales, todo este tipo de tecnologías, lo que hacen es que todos seamos un poco el agente Smith de Matrix, ¿no? O sea, en Matrix, si recuerdas, cualquier persona que pasa por la calle de repente era un agente Smith, ¿no? Pues aquí cualquier persona que pasa por la calle de repente es un activista social. Es alguien que puede hacer una foto y subirla a internet.
Y esto cambia los equilibrios, la tolerancia a ciertas actividades de manera muy, muy profunda. Sí, incluso a mí me da vergüenza y pena también, pero yo este verano o estos 6 meses he comprobado, incluso personalmente y documentadamente por mí, que pasan cosas que yo no me creía que pasaban. Lo típico que te cuentan antes, no, pues viene la policía y hace no sé qué, no sé cuánto Y y nos tal. pegan. A Sí, mí tú me sí. cuentan eso hace un año y yo digo, el pelos. Sí, Porque sí, porque la experiencia sí. tenía así. Y ahora mismo ya te digo, lo he visto, lo he vivido, Patricia que está ahí detrás lo ha sufrido, o sea, lo hemos visto todo, ¿no? Entonces me apena mucho darme cuenta que vivo en ese país, me resulta muy interesante y me alegro mucho de tener un teléfono que pueda hacer un stream. Claro. Y desde ahora es mi acompañante, mi arma, mi protector, ¿no? Y No, además que eso no puede efectivamente. ser malo, ¿no? O sea, documentar ese tipo de cosas no... Y todavía yo creo que estamos en una fase en la que lo que ha sucedido es que la gente que está protestando contra el sistema y que está haciendo activismo ha descubierto un arma nueva. En la primera batalla, por llamarlo de alguna manera, teníamos el factor sorpresa y hemos desactivado ciertas cosas. Las siguientes veces las fuerzas del orden van a haber aprendido mucho y van a asegurarse o van a hacer muchísimos más esfuerzos para que ese tipo de cosas no trasciendan, para que los medios tradicionales no tengan acceso No, tal. O sea, va a haber cambios de tácticas y va a ser mucho más difícil tener el mismo tipo de impacto, seguro. de hecho, ahora quería también que me hablaras un poco de Occupy Wall Street, que creo que Sí, estuviste allí, ¿no? sí, Estuviste de estuve visita. hace unas semanas. Que ayer hubo, o esta mañana, no sé Sí, cuál, ayer. ayer hubo el desalojo este y era muy interesante leer en Twitter a los columnistas del New York Times y tal cómo estaban totalmente escandalizados de que no les dejaban acceder al sitio, que debe ser una cosa muy rara allí. Así como, por ejemplo, el rollo este de cerrar el espacio aéreo, ¿no? Allí en Estados Claro, Unidos sabemos que lleva mucho lo del helicóptero retransmitiendo y era por primera vez no podía ver helicóptero. Entonces es una cosa nueva para ellos también. claro. Ese espacio de impunidad o en el centro de la capital del mundo no puede ser documentada una cosa. Y eso es nuevo para ellos, ¿no? Espero que no veamos estas cosas aquí, pero... No, a ver, pasa una cosa que... eh, a ver, estamos en un sistema, al final repetimos siempre esta palabra, ¿no? Pero un modo de organización que prevé una forma de tomar decisiones, una forma de participación de la ciudadanía. Obviamente estamos mucho mejor que en épocas anteriores, pero eso no quiere decir que estemos perfectos. O sea, tenemos toda la libertad o toda la capacidad de decidir por nosotros mismos qué es lo que queremos hacer con esta sociedad. No, tenemos el mínimo de capacidad de decisión necesaria para que el sistema siga funcionando. Y ese mínimo ha ido cambiando por los periodos, en distintos periodos históricos, ¿no? En la época feudal, con mantenerte vivo, ya dabas gracias, ¿no? Luego ibas subiendo por la pirámide de Maslow, ¿no? Bien, pues según van cambiando los entornos, de nuevo, sociales, tecnológicos y económicos, también cambian las necesidades o las aspiraciones de la gente, ¿no? Y lo que a lo mejor era necesario o suficiente antes, ahora ya no es suficiente, ¿no? Y en los 70 comparabas con el régimen de Franco y decías, esto es una democracia estupenda. Ahora comparas, o sea, empiezas a conocer el sistema mejor por dentro y dices, no, es que a mí votar cada 4 años, además entre unas opciones cerradas, que al final una y otra son más o menos lo mismo, y las que no son una y otra, pues no tienen ninguna posibilidad, no me vale. O sea, al final esto es otra modalidad de despotismo ilustrado, ¿vale? Más light que el despotismo ilustrado propiamente dicho, pero no deja de ser eso, ¿no? Y nos vamos dando cuenta cuando nos topamos con el límite. O sea, de nuevo, es un poco, por buscar otra analogía, es un poco show de Truman, ¿no? En algún momento llegas y tocas la pared, ¿no? Y dices, oiga usted, y entonces cuando hay mucha protesta, porque aquí hay una pared y demás, la pared se mueve 2 metros más para allá, ¿no? Y tú dices, oh, bueno, ya tengo todo el espacio. Y no, no, es que todavía no has explorado los límites. Y llegarás a otro momento en el que dices, este es el siguiente límite, ¿no? Y ahora estamos en un momento en el que estamos tocando los límites de cómo, o sea, el espacio de decisión o de participación que está previsto se nos ha quedado pequeño. Nos hemos levantado y nos queremos más. Pensamos que es posible hacer más, pensamos que la tecnología nos permite hacer más y además vemos problemas enormes con cómo funciona ahora, ¿no? Y esto es una tensión que habrá que resolver y que, bueno, vamos a ver cómo se resuelve y esperemos que sea en no muchísimo tiempo y con no muchísimos incidentes, ¿no? En el camino. Mm. Voy a parar un segundo Sí, porque... Sí, me gustaría
seguir un poco con lo de Occupy Wall Street y los Estados Unidos. Me gustaría que me contaras un poco cómo era aquello y también cómo se ve el 15M desde allí. O con la gente que haya hablado, de qué se han enterado. A ver, yo creo que primero es muy variable, esto segundo es muy variable. Hay gente que sí que los conoce y que lo toma como un precedente. Hay gente que ni se ha enterado y habla de que Occupy Wall Street se ha expandido por todo el mundo. Y dices, bueno, perdone usted, no es exactamente así. Pero fíjate que yo creo que sí que hay algunas enseñanzas y sí que hay gente que, digamos, ha aprendido de lo que ha pasado en España para no cometer algunos errores y aprender de lo que sí que se hizo bien aquí. Pero hay otras cosas que se han hecho igual en paralelo, de forma independiente, ¿no? A mí me recordaba mucho, o sea, al pasearme por Zucchetti Park, me recordaba mucho a Sol con diferencias, ¿no? Sol es una plaza mucho más grande que el Zucchetti, que es un parque, o sea, al final es un parquecito donde, entre edificios enormes, donde la gente baja a tomarse el bocadillo a mediodía, ¿no? Al típico a la americana, ¿no? Y no sé cuántos metros cuadrados serán, pero desde luego es muchísimo más pequeño que la Plaza del Sol, que la Puerta del Sol. Había el típico lío de tiendas, no sé qué, a la vez puesto información. Estaban empezando a organizarse en comisiones. Había claro, muchísima presencia policial, o sea, toda la plaza rodeada. A mí es que además cuando veo los policías de Estados Unidos, debe ser que he visto muchas películas, pero me parecen actores, o sea, me parece que son de broma, que no son de verdad, ¿no? Pero bueno, los tienes ahí diciendo cosas, pero circulen, que aquí no pueden quedar separados, ¿no? Cosas un poco, a la gente que no estaba dentro de Zucchetti, sino que pasaba por delante, ¿no? Y luego había pues una mezcla de gente muy alternativa, bailando por la paz y no sé qué y esto, y gente que tenía otros mensajes mucho más bajados a tierra, ¿no? Desde los que contaban pues cómo es el sistema educativo americano y cómo o sea, te endeudas hasta las cejas para ir a la universidad y luego pues vives endeudado toda tu vida. Había un cartel que a mí me gustó mucho que decía, lo llaman el sueño americano porque tienes que estar dormido para creértelo, ¿no? Que nuevo me recuerda a los lemas que también veíamos aquí en XCM o en la Puerta del Sol, ¿no? De creatividad, de esa rabia o esa protesta contra el sistema llevado por un lado creativo. Yo creo que ellos tienen que aprender dar sus propios pasos. Les acaban de desalojar la primera vez, tendrán que volver a las plazas, tendrán que aprender que cada vez que haya una actividad de la policía no hace falta convocar nada, nos vemos en el mismo sitio a la misma hora, o establecer mecanismos distintos que a ellos les funcionen, ¿no? Y sí que hay a ver, yo creo que el estamento de la prensa y de los medios en Estados Unidos, con todas sus cosas, pero sí que tiene muchísimo apego a la primera enmienda y una serie de libertades que para ellos son o sea, al final nosotros de democracia llevamos 2 telediarios y ellos llevan un montón de tiempo más, ¿no? Entonces hay cosas en las que tú les ves y al final parecen el personaje este de Casablanca, ¿no? I'm shocked that there's gambling going here, ¿no? Me acabo de enterar que se juega. Pues mire usted, sí, es que pasa esto, ¿no? Es que el sistema a usted le deja cubrir lo que pasa en Wall Street mientras que no hay una protesta suficientemente fuerte. Si hay una protesta suficientemente fuerte y usted al retransmitirlo y informar al público también está contribuyendo a que venga más gente, pues de repente se cierra el espacio aéreo, ¿no? Y se cortan las calles. Bueno, pues hay cosas que están ahí que no las hemos visto. La pared esta que nos bloquea y que mientras tú no te acerques a la pared no sabes que está y cuando te acercas dices, ahí vas, y aquí voy a una pared y no me dejan, ¿no? Y bueno, tienen que pasar por esto. Y esto no es algo que alguien te cuente y te lo crees, lo tienes que experimentar tú mismo en tu propio país. Y están, pues eso, por una vez les llevamos unos cuantos meses al menos de ventaja en darnos cuenta de en qué sistema vivimos. Sí, yo estoy súper emocionado de pensar que nuestro país, por primera vez, además de vacaciones y naranjas, exporta otras cosas, ¿no? Claro. Que somos líderes mundiales en algo, aunque sea este tipo de acampada urbana o estos mecanismos o estas técnicas, ¿no? Sí, fíjate que además, esto no hemos sido los primeros, o sea, hubo protestas antes en los países árabes, también en Grecia hubo unas protestas de corte muy violento, o en Inglaterra más recientemente, ¿no? Y yo creo que el que aquí fuera una cosa tan pacífica y que además se demostrase que una respuesta no violenta unida al uso de las tecnologías y a la documentación de cualquier tipo de abuso
era algo contra lo cual el sistema de control de masas clásico no estaba preparado, ha hecho que esa misma metodología se imite en muchos otros sitios, ¿no? Antes me he dejado, cuando hablábamos del tema de propiedad intelectual, este salto que dimos nosotros en No Les Votes, de protestar por algo que tenía que ver con propiedad intelectual, a darnos cuenta que esto simplemente era un ejemplo más de cómo funciona el sistema en un montón de cosas, lo dimos nosotros en ese momento, pero en Estados Unidos lo había dado antes. La gente empezó con el movimiento de copyleft, ¿no? O sea, si te vas a Lawrence Lessig, que fue el que inició todo el tema de las licencias Creative Commons y demás, y en un cierto momento ha dado un salto y ha dicho, no, yo contra lo que tengo que luchar es contra el funcionamiento del sistema político, ¿no? Y no sé si habéis visto el último libro este ¿cómo es? Republic Lost, creo que es de hace un par de meses, ¿no? En el que cuenta todo esto, ¿no? Como los lobbies cooptan al sistema, que al final es puro 15M traducido al inglés, ¿no? Y, bueno, y al final lo que te cuenta es que gente por distintos caminos acaba llegando a las mismas conclusiones sobre una realidad que es igual en distintos países, a lo mejor con sus toques personales, pero la base es exactamente la misma. Muy bien. Ahora, como te hemos traído aquí, ¿no? Tú que eres empresario Sí, de una empresa de la red sí. y un señor, bueno, no sé, un empresario, ¿no? Serio, con canas y esas Eso es cosas. exactamente respetable, en fin, hombre de bien, como dirían algunos. No, bueno, hay una cosa que me interesaría y es, Reflauta. ¿qué percepción tuviste tú? Los primeros días que estuvimos en la plaza, me gustaría que me describieras un poco qué es lo que viste allí y cómo te sentiste tú ayer, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú allí? No de tu posición de señor, pero vamos, eres lo que eres un señor Sí. empresario. Esos días estaba diciendo, básicamente, que estaba Harray o algo así, Sí. en la Puerta del Sol, que eran todos jóvenes, violentos, ultraizquierda, no sé qué tal. Me gustaría que me contaras un poco qué percepción tuviste allí, qué tipo de gente viste y qué te pareció aquello. Mira, yo en ningún momento tuve esa sensación. O sea, la manifestación, por irnos un poquito antes, la manifestación del 15M, como te decía antes, había gente de todo pelaje, tal, había familias con niños, había gente que no es de ir a manifestaciones, por decirlo de alguna manera. Hombre, y luego en la Puerta del Sol yo distinguiría entre el primer día, ¿vale? El primer grupo que se queda después del lío que hay por las calles y tal, que efectivamente sí que podía ser un poquito más antisistema y tal, que son desalojados. Pero la segunda vuelta, y sobre todo, no solamente la gente que se queda allí a dormir, sino la gente que está participando tanto de lo que es la Puerta del Sol durante el día, como de todas las concentraciones por la tarde, son gente de todas las provincias, de todos los tipos, desde gente muy de antisistema a gente mucho menos antisistema. A ver, no te voy a decir que sí que es verdad que hay un poquito más de sesgo hacia un cierto lado, ¿no? O sea, gente con corbata y chaqueta había menos, pero los había. Y había gente sin corbata y chaqueta que compartían posiciones con políticas o no sé qué, ¿no? Esto es un poco, cuando nosotros hablamos de la protesta contra la ley Sinde, lo que decimos, fíjate que la brecha ahí no está en izquierda o derecha. Había gente muy de izquierda contra la ley Sinde y había gente muy de derecha contra la ley Sinde. Es que todo el espectro. Digamos, la brecha que separaba era gente que trabaja en Internet, que vive en Internet o que tiene un conocimiento profundo de Internet, todos estaban en contra. Y gente para los cuales, que no están en Internet o para los cuales Internet es muy accesorio, que eran los que estaban a favor de la ley Sinde, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, yo creo. No es un problema de donde te sitúas en el espectro político, social o económico, es un problema de cuán consciente eres pues eso, de cómo funciona el sistema, ¿no? Y de los límites que tiene el sistema actual y de las alternativas, ¿no? ¿Cuánto todavía te crees el teatro o el cuento, ¿no? Y de nuevo, o sea, si te has tomado la pastilla, volviendo a las referencias cinéfilas, ¿no? Si te has tomado la pastilla roja o no, ¿no? Eh, y de nuevo, en todos los realidades de participación hay distintos grupos, o sea, desde la gente que visita una web a la gente que participa en un movimiento así o la gente que está en cualquier otro tipo de actividad, hay una determinada distribución de los roles, ¿no? O sea, de 100 personas hay uno que es el que crea contenidos, hay otros 10 que comparten y transforman, y luego hay 90 que consumen esos contenidos y a lo mejor no aportan nada, ¿no? Y esto es normal, o sea, al final no puedes exigir que
todo el mundo que está de acuerdo con algo tenga el mismo nivel de implicación. O sea, yo al final tengo 40 y tantos años, tengo un negocio y un trabajo y tal, una vida familiar, tengo hijas y tal, no me puedo quedar a dormir en la Puerta del Sol. Pero puedo hacer otras cosas que a lo mejor el señor que se queda a dormir en la Puerta del Sol no las puede hacer, ¿no? Y al final el que compartamos un poco el objetivo y luego hagamos cosas distintas, cada uno desde su ámbito, pero que todas suman, tiene mucho sentido, ¿no? Estaba desde el que llevaba comida o el que cuando decía, oye, necesito un lápiz USB, pues te traía un lápiz USB, ¿no? Y es su pequeña contribución a eso. Y de nuevo, muy plural, muy tolerante, yo creo que sobre todo. O sea, sí que cuando tienes tanta gente de tantas proveniencias distintas y tantos aspectos físicos o ideas distintos, es muy fácil que surjan chispas o que surjan tal. Y yo creo que ha sido muy admirable el que no ha habido nada de este estilo, ha habido mucha paciencia, ha habido asambleas eternas en las que se ha dado pie a que hablase gente de las cosas más peregrinas del mundo. Pero bueno, esto es mucho más participativo y mucho más plural que otros métodos. ¿Es más eficaz? No. ¿Es más eficiente? No. Es mucho más lento. ¿Es esa la mejor manera de tomar decisiones? Pues la mejor no. Lo que se representa, lo que se decidía en las asambleas en la Puerta del Sol representa a todo lo que es el 15M, no, representa a una parte. En la medida en la que lo que esa parte diga resuene en el resto de gente, eso se convierte en algo que defiende todo el 15M. En la medida en que alguien dice una cosa que el resto no ve, pues mira, no resuena, ¿no? Que de nuevo es un poco cómo funcionan un montón de fenómenos en redes, ¿no? Y que es distinto a cómo se organizan en organizaciones jerárquicas. Mm. Ya me has pisado La siguiente. siguiente pregunta, pero está contestada, pero mira, tengo puesto lo siguiente. Desde la empresa, flechita, asambleas, sistemas de participación, flechitas, efectividad. Vale, Pero pues, hemos hablado de eso, así que vamos a otra cosa. Antes hay una última parte que es como más personal, que ya es, digamos, de tu experiencia personal, tú, Julio, no necesariamente empresario, no necesariamente. Pero antes de eso me gustaría, o bueno, ya empezando con eso, me gustaría que habláramos un momento de lo que ha sido el humor en el 15M, ¿no? Que a mí me parece una cosa muy importante como motor de cosas realmente, ¿no? Y me parece que tiene una importancia más de la que parecería, ¿no? Me gustaría saber cómo has percibido tú sí, yo creo el que, uso de... a ver, en un caldo de cultivo en el que lo que estás es protestando, eh, rebelándote contra una situación y además sabiéndote David contra Goliat, porque esa es la realidad. O sea, al final, en todo este tipo de luchas podemos tener pequeñas victorias de hecho, ya el ver que estamos luchando es una victoria en sí, pero es verdad que luchamos contra la inercia, luchamos contra un sistema ya establecido que lleva perfeccionándose un montón de tiempo y que tiene todos los mecanismos para intentar perpetuarse, ¿no? Y que solo cambiará a fuerza de presión concentrada y permanente. Entonces, si esto te lo tomas por la tremenda, te lleva a la depresión y al rendirte, ¿no? Al decir, mira, es que esto es imposible, es que estamos luchando aquí contra... es que en cuanto alguien se da la vuelta, pues llega la policía y no sé qué. Es que nosotros montamos una mesa de información y llegan, nos cogen todos los materiales, nos los tiran a la basura y tenemos que volver a montar otra mesa y a reconstruir todos los materiales y a... ¿no? Y entonces el mantener el buen espíritu, el usar la ironía, incluso el sarcasmo, el humor, la creatividad, el desarmar al otro con este tipo de elementos, yo creo que es muy positivo, ¿no? Porque al final también te ayuda a hacer otra cosa, y es en un combate de eso, o sea, este tipo de movimientos o de fenómenos no son algo que consiga resultados a corto plazo. Y yo creo que eso es muy importante entenderlo. Esto es una carrera de largo recorrido, posiblemente es una lucha de una generación, no es algo que se va a resolver ni en un mes, ni en una legislatura, ni en dos. ¿Vale? Es algo que tiene que permear, tiene que continuarse, tiene que ver cómo conseguimos que cristalice y que influya. No sé si la vía es aquella frase un poco cínica, ¿no? Que le decía al policía, ten cuidado que le pegas, que el perro flauta de hoy es el concejal de mañana, ¿no? Esa es una vía de llegar, ¿no? Pero hay otras. Y entonces mientras, ya digo, esto va a llevar bastante tiempo.
Y en esta lucha una cosa importante es el darte cuenta que los principios están de tu lado, que tú tienes la razón moral y ganar el... Esto es igual que las luchas por, no sé, por los derechos de los homosexuales o contra la discriminación racial. O sea, una vez que tú has ganado el high ground, o sea, tú lo que dices, yo quiero un sistema más participativo, más... ya no estás haciendo una lucha igual. Tú estás defendiendo un bien común que es mayor y el que no quiere defenderlo tiene que inventarse los argumentarios de por qué no, ¿vale? Y yo creo que esa lucha dialéctica es importante. Hay que tener cuidado con el framing, con cómo se presentan las disputas, ¿no? O sea, aquello de, en propiedad intelectual, aquello de estos son unos piratas que lo quieren todo gratis y no quieren que los pobres autores coman. Digo, oye, usted, vamos a, ¿qué tal si lo contamos de otra manera? Y dice, usted es un intermediario que quiere vivir de las rentas y de la explotación de los autores y no quiere trabajar y además no quiere que su industria obsoleta sea sustituida por una industria más moderna, más eficiente y más tal, ¿no? Entonces, simplemente es la misma realidad contada de dos maneras muy distintas, ¿no? Y aquí yo creo que eso es importante y cosas como el humor ayudan a esto, al final darte cuenta de que la razón está de tu lado, que aunque ahora mismo en la batalla seas 300 y los otros son muchos más, el viento de la historia sopla a tu favor, ¿no? Y dices, no sé si esta batalla la voy a ganar, pero tengo bastante convencimiento de que la guerra sí que la voy a ganar. Muy bien. En Acampada Sol nos pasamos una semana y en otras ciudades de España también intentando consensuar el famoso consenso de Consenso de mínimos, mínimos. que no pudimos. Entonces esto me lleva a preguntarte como que cuál sería tu consenso de mínimos en el sentido de tú qué crees que habría que cambiar en esta sociedad y además me gustaría que identificaras lo que te parece a ti más urgente, la Vale. cosa que tú crees que habría que cambiar ya. Vale. A ver, yo creo que yo diferenciaría dos tipos de reivindicaciones. Las de método y las de contenido. Y curiosamente yo creo que son prioritarias las de método. Por dos cosas. Porque las de método condicionan que puedes hacer las de contenido y porque sobre las de método podemos tener muchísimo más consenso que sobre las de contenido. O sea, sobre el problema de qué hacemos con la deuda de los bancos o con la situación de los bancos y demás, podemos buscar soluciones alternativas mejores, pero vamos a tener mucha más dispersión y incluso si lo conseguimos, solo arreglas ese problema concreto. Para mí las de método tienen que ver con el sistema de organización política, ¿vale? Creo que este sistema está bloqueado, que responde a intereses que no son a los que tiene que responder y que por lo tanto hay que cambiarlo. O sea, lo que hay que hacer no es profundizar la democracia y mejorarla, ¿no? Y adaptarla al entorno tecnológico y social actual. Esto pasa, si quieres, hay una primera fase un poco que tiene que ver con aquello de que el Parlamento sea realmente representativo, romper el bipartidismo, hacer que cada voto cuente igual, ¿no? O sea, reforma de la ley electoral, listas abiertas, este tipo de cosas. Esto es un primer paso, yo creo que no es suficiente, pero sí que es necesario. Siguiente vuelta de esto es ver cómo vamos hacia sistemas mixtos de representación, o sea, de democracia representativa y de democracia directa, ¿vale? Temas como la democracia líquida, como el que tú en algunas cuestiones puedas decidir directamente y en otras puedas buscar diversidad de representantes que te puedan representar y que estos mandatos puedas revocarlos a voluntad. Y yo creo que la innovación en esto, eso es un aspecto. Hay otro aspecto muy, muy importante que va ligado a esto, que es transparencia y acceso a datos. Que si los señores de la empresa X van a visitar a los diputados, que tienen todo el derecho a ir a visitarlos, se sepa. Y si lo visitan 10 veces antes de que se apruebe una ley que impacta a esa empresa, pues oye, sabemos que han estado ahí intentándoles convencer. Y el político a lo mejor tiene que explicar si también ha escuchado a la gente que se opone a eso, ¿no? O sea, cuanto más transparencia metamos mejor, cuantos más datos tengamos, liberemos, permitamos que la gente use, muchísimo mejor. O sea, toda esta historia de que los datos públicos deben de ser abiertos y estar disponibles en formatos usables por definición. Y si quieres excluyamos las tres cosas que realmente son secreto de Estado, tal, pero el 90 y tantos %, o sea, el por defecto tiene que ser esto es abierto.
y lo otro, las excepciones y además muy justificadas. Entonces, fíjate que simplemente cambiando cómo los ciudadanos participan en la vida política y el nivel de transparencia de lo que sucede y de acceso a los datos, estamos cambiando radicalmente muchas cosas. No es que desaparezcan los lobbies, porque van a seguir existiendo, pero actuando a la luz pública son mucho más vulnerables que en la oscuridad, que es donde ellos se mueven mejor. Y si conseguimos esta parte, sobre la que yo creo que es muchísimo más fácil conseguir consenso, eso nos da el pie para poder decir, vale, pues vamos a cambiar cómo funciona el tema de las hipotecas y los préstamos. Vamos a cambiar temas de estado del bienestar y garantizar ciertos derechos. O sea, podemos hacer un montón de cosas, pero esas cosas tienen como prerequisito que el sistema deje de estar bloqueado. Y luego en el sistema nuevo nos tendremos que poner de acuerdo, porque a lo mejor luego no nos ponemos de acuerdo en qué es realmente lo que hace falta hacer eso. Pero bueno, tendremos o sea, la base es tener un sistema político en el que están todas las sensibilidades representadas, que es más justo desde el punto de vista de a quién representa, y tiene más voces, y a la vez que permite niveles de participación a los ciudadanos muchísimo mayores que el simplemente votar cada 4 años. Para mí eso es lo crítico. Esta pregunta, que también me la he hecho yo a mí precisamente lo más importante y lo más urgente que me parecía era lo del acceso a datos públicos, ¿no? Y además, es que pienso que puede acabar con la corrupción, pero de luego estrangularla. Hacerla mucho más difícil. Claro que sí. Si yo puedo ver en internet cualquier contrato de la Comunidad de Madrid, seguro que hay 4 jubilados que tienen tiempo para verlo y cuando se en vez de ver las obras, ven los contratos. Exactamente, pues claro, que es lo mismo. ¿No? Y cuando hay unos patrones, no sé qué, pues ya se pregunta, se lanzan alarmas, no sé, ¿no? Javier de la Cueva en estas entrevistas explicó muy bien todo el tema este de acceso a datos, con un ejemplo muy básico que te voy a contar porque me gustó mucho, me parece muy ilustrador y todo el mundo lo entiende, ¿no? Ponen el reglamento de vamos a ir a 110. Vale, nos parece bien. No, es que esto hemos hecho unos estudios y tal y dicen que así se ahorra dinero, no sé cuánto. Vale, publica esos estudios, claro. Cuélgalos en internet. O sea... ¿Qué es lo que pasa? Que al final se están tomando muchas decisiones que se venden de una manera y se toman por otros motivos. Y esto antes colaba y ahora ya no cuela. O sea, es que es tan fácil como esto. Igual que antes se hacían campañas de marketing de empresas y te contaban unas cosas que ahora las ves y dices, pero hombre, esto cómo se lo va a creer nadie, ¿no? Entonces, el umbral de credibilidad o el umbral de capacidad de engaño ha cambiado y por lo tanto, si tú tienes, o sea, en cierta manera nos hemos hecho mayores, ¿vale? Y antes éramos un niño al que le decía, no te preocupes, que esto es por tu bien, y te lo crees, y ahora dices, no, oye, pues vamos a verlo, ¿no? Es lo mismo que pasa, o sea, al final, ¿qué es lo que sucede? Internet, una de las cosas que trae, aparte de permitir mayor organización y permite mayor acceso a la información y, por lo tanto, te permite a cualquiera ponerte al día con razonablemente poco esfuerzo del estado del arte de una temática muy, muy estrecha y, por lo tanto, tener una conversación con alguien que es profesional de eso que antes no podías tener. Y esto lo que hace es desequilibrar o sea, cambiar los equilibrios de poder, ¿no? Si tú te vas a la época de la imprenta de Gutenberg, ¿no? La clásica historia esta de que antes de la imprenta solo tenían la Biblia los curas o de ciertos conventos y demás, y leían la Biblia en misa y la gente la recibía solamente de forma oral, y esto les da un poder de condicionar la vida de la gente. Y cuando tras Gutenberg y Lutero se empieza a imprimir Biblias, pues claro, la gente iba con la Biblia, iba mirando y decía, oiga usted, ¿y esto qué dice usted que es pecado? ¿En qué página viene? Porque es que yo aquí miro y no lo encuentro, ¿no? Y de repente el equilibrio de poder ha cambiado. Pasa ahora con Internet, con los médicos o con los profesores. Tú vas al médico y te dicen que tienes un cáncer, el primer momento tienes un shock y al día siguiente lo que haces es entrar en Google y empollarte todo de tu cáncer específico. Y la siguiente vez que vas a ver al médico, le haces unas preguntas muy complicadas para él, ¿no? Sobre todo porque él al final estará especializado en ese campo, pero su campo de especialización es mucho más grande que tu problema concreto. Y tú le dices, no, porque sé que hay un tratamiento experimental en no sé qué y sé que aquí hay unos segundos efectos de... Y claro, de repente tiene que tener una conversación contigo. O sea, ya no el argumento de la autoridad, yo soy el médico, ponga usted estos supositorios, ya no vale.
O sea, ahora me tienes que convencer por qué me tengo que poner los supositorios, me tienes que convencer que no hay esto mismo en jarabe y por qué en mi caso es mejor. Y si no me convences, no me vas a mover, ¿vale? En el sistema político va a pasar exactamente lo mismo, o está empezando a pasar. Digamos, los médicos políticos todavía se resisten mucho. Dicen, esto te lo tomas porque es por tu bien, porque te lo digo yo que soy el médico, ¿no? Bueno, pues la gente está diciendo, si a lo mejor hasta tiene usted razón, pero quiero ver el estudio. Quiero ver que efectivamente se ahorra, pasando de 110 a 140. Sí, sí, tan fácil como eso, ¿no? Em, Ahora me gustaría que me contaras algún momento que tú hayas vivido en el 15M, supongo que en Acampada Sí. Sol, que te haya resultado especialmente emocionante, y me gustaría que me lo contaras, pero tú piensas que la persona que vaya a ver este vídeo ni ha oído nunca hablar del 15M ni ha visto ninguna imagen. Entonces me gustaría que me lo describieras, ¿no? Algún momento que nos cuentes que hayas A vivido ver, ese. hay varios momentos muy, muy emocionantes. Yo creo que uno de los más emocionantes fue el momento, el día antes de las elecciones, jornada de reflexión, cuando empezaba la jornada de reflexión. eh, a ver, la Junta Electoral había dicho no puede haber una manifestación el día de la jornada de reflexión. Y la gente conjuntamente había decidido que esto era más importante y que íbamos a desobedecer esa norma. Y la íbamos a desobedecer todos juntos. Am, y esto enzarza mucho con la tradición de, si quieres, de Gandhi o de Martin Luther King, de voy en contra de esta norma y estoy dispuesto a asumir los perjuicios personales que yo pueda tener por ir en contra porque profundamente creo que es injusta y que hay que cambiarla, ¿no? Y que lo que estoy protestando. Entonces, el ver la Puerta del Sol absolutamente abarrotada, pero no solamente abarrotada toda la superficie de la Puerta del Sol, las calles aledañas que realmente para salir te tenías que moverte 5 o 6 bocacalles para conseguir una bocacalle por la que pudieras girar, ¿no? Pegados, de gente que compartía esa misma sensación y que estaba ahí a sabiendas de que, hombre, no es que digas que sea peligroso porque va a matar la gente, porque esto no es Tiananmen, afortunadamente, pero sí que estabas directa, o sea, desobedeciendo una orden directa, ¿no? Y o sea, ¿cómo lo explico? Como que flotaba un ambiente de propósito común y de estamos juntos en esto y de esto que yo pienso y que mantengo y que llevo cierto tiempo, resulta que toda esta gente también lo piensa y está dispuesto a hacer esto, de verdad que era muy especial, era de estas cosas que te ponen la carne de gallina. Sí, ese momento, yo qué sé, si han pasado por aquí 15 personas, 14 lo han mencionado. Aprovecho para comunicar a las autoridades que nos estamos todos inculpando de la falta o delito que fuera Sí. y a todos nos llamó la atención. Además, creo que has estado a punto de usar la palabra comunión, que es la Sí, que me venía a la mente, que es una palabra que no conozco bien, pero era algo de eso, era una especie de espíritu colectivo y sí. nos queremos todos y además tenemos ese profundo convencimiento que tenemos razón, que pasa poco en la vida, pero en ese momento yo estaba seguro que había que estar ahí, Sí, ¿no? es aquello que dices, estoy tan convencido de lo que estoy haciendo eh, que, que no me importan las consecuencias. O dicho de otra manera, yo me acuerdo que en otro entorno no me preguntaron y una vez, era una de estas cosas que decías, es una batalla que vale la pena dar aun cuando no la puedas ganar, ¿no? Es simplemente el haberla dado y yo creo que era un poco de esto, ¿no? Pero unido al que dices, no, es que es uno de esos momentos que luego, obviamente esto ahora mismo es muy difícil de juzgar, ¿no? Pero dices, tienes una cierta sensación de que esto es histórico, ¿vale? Y uso esta palabra con mucho cuidado, pero de que esto no ha pasado antes y de que esto es algo que va a tener una trascendencia, ¿no? Y luego, digamos, lo que hemos visto desde el 15 de hasta ahora lo va corroborando, ¿no? No sé si dentro de 20 años lo veremos así o no, ¿no? Hay alguna otra cosa curiosa. Mm, Recuerdo ir paseando camino a Sol y ver un par de chavales jovencitos de 17, 18 años que claramente iban también a Sol, iban hablando entre ellos. Y había uno de ellos que le estaba explicando al otro el efecto del voto nulo en los partidos pequeños, ¿no? Y cómo el que tu voto es nulo hace que cuente como voto válido y el porcentaje se calcula sobre una base mayor y por lo tanto para conseguir el escaño del partido pequeño necesitamos. Esto es puro derecho político. Estos dos señores los pones en la universidad en una clase de derecho político a explicar esto y se aburren, no miran. Y aquí estaban unos a otros, y esto es un ejemplo de un montón de veces que he visto esto,
de unos a otros explicándose cómo funciona el sistema político, contándose qué problemas tiene. Dices, bueno, además me hace gracia porque es que meses antes había gente diciendo es que la juventud es apática, es que no se implica, es que le da todo igual, es que tiene una vida muy fácil. Y de repente tienes aquí gente que es más política que nunca. Lo que no es partidista. O sea, no. Lo que está diciendo es yo quiero participar en la política, pero no por los cauces tradicionales, porque no me valen, porque es una partida de dados amañados. Y por lo tanto yo lo que quiero es participar en mi propio futuro, cambiar el sistema. Tampoco quiero. O sea, yo no he visto mucha gente diciendo vamos a quemar los edificios, vamos a no sé qué, vamos a instalar la dictadura del proletariado o la dictadura de lo que sea. He visto un montón de gente que pide cosas plausibles y sensatas. Ahora, que no están dispuestos a sentarse o a que alguien les diga no, esto no se puede. Sí, sí, para mí concretamente todo el tema este del 15M, estos 6 meses han sido una especie de taller práctico de educación para la ciudadanía. Totalmente. Yo he aprendido de lo que es un derecho fundamental, lo que no, el artículo 21 de la Constitución, bueno, ha sido ese aprendizaje, ¿no? Y ahora que tú dices eso, me acuerdo, creo que fue precisamente el día de la jornada de reflexión, que se me pilló a mí en la calle Arenal, no pude llegar al sol. Vi unas chiquitas también muy jovencitas que estaban como con unas cartulinas y estaban explicando la ley DONT. Habían hecho unos supuestos con unos votos y entonces era un corrillo muy interesante con una niña muy joven que explicaban eso. Vamos a suponer que hay 500.000 votos y el partido A se lleva no sé cuánto. Y todo el mundo mirando y aprendiendo. Entonces, es que eso no puede estar mal. Claro. Eso, ¿cómo es posible que alguien ponga en cuestión eso, no? En fin. Sí, no, yo te iba a decir que al principio me preguntabas qué es el 15M. Yo creo que otro elemento que tiene el 15M para definirlo es, iba a hacer una palabra que a lo mejor no es la adecuada, ¿no? Que es irreversible, pero yo creo que una vez que lo has destapado es como un tarro, ¿no? Que una vez que destapas ya no lo vuelves a tapar. O sea, una vez que la gente se da cuenta de que esto que él pensaba, de que el sistema no termina de funcionar, lo comparte mucha gente. Una vez que unos a otros se cuentan un montón de cosas, construyen juntos información, tal, y participan en el sistema político de otra manera, a esta gente no la devuelves a vote usted cada 4 años. No están, o sea, esto es como cuando tú a alguien está acostumbrado a ver el cine en blanco y negro y le enseñas el color. Luego no quieres volver al blanco y negro. O sea, bueno, no sé si la analogía es muy buena, pero es esto. Una vez que has descubierto algo mejor y absolutamente no hay vuelta atrás. No es... Sí, es como en vez de unos antisistema, nos han hecho unos sistema. Claro. Y ahora tienen un problema con nosotros, y es lo que tú dices, ya no nos contentamos esto, ahora de verdad queremos saber, queremos participar, Claro, tenemos paciencia, estamos todos juntos, estamos tan parados que no tenemos ni obligaciones ni... Claro, no, y de hecho había alguien que decía un poco de nuevo, usando la ironía, aquello de que el presidente le estaría diciendo a González Sinde, dice, la que has liado, con lo tranquilos que estaban todos descargándose películas y sin meterse en el sistema político, y ahora resulta que tenemos un problema muchísimo mayor, ¿no? Fíjate, yo creo que ahí, esto no lo hemos tocado, yo creo que es importante, también hay un problema de desintermediación. O sea, al final, la clase política cumple una función. O sea, si tú te vas para atrás, ¿no? Dices, en Grecia participaban en el proceso político, la Grecia clásica, todos los ciudadanos. Es verdad que los ciudadanos eran solo unos pocos, ¿no? Y luego las mujeres, los esclavos y tal no participaban. Pero digamos que participaban todos de forma directa. Iban a las ágoras y ahí se decidía qué hacía, ¿no? Decía, ¿vamos a la guerra con los persas o no vamos a la guerra, ¿no? Y todos debatían el tiempo que hiciera falta y luego decidían. Nuestro sistema productivo y de organización y tal hace que esto no sea viable, ¿no? O sea, al final, imagínate y por lo tanto tiene sentido una democracia representativa, en la cual tú eliges a alguien con una plataforma y luego esta te representa. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que esos mediadores, o sea, que al final, que en teoría trabajan para nosotros, o sea, tú dices, yo elijo a alguien para que haga esto, nos hemos dado cuenta que ya no trabajan para nosotros. Esto es como que trabajan para ellos mismos o que trabajan para otros. Es como el amigo que tienes una casa en el campo y le dices, oye, le das las llaves y que se pase de vez en cuando a regarte las macetas. Y cuando llegas, ves, el tío está ahí tumbado en el sofá con sus amigos que montan una fiesta y dice, oye, que yo te he dado las llaves para que me riegues las macetas, no para que te montes tu película, ¿no? Pues un poco esto, ¿no? Entonces es una industria, se la podemos llamar industria, el sistema político, que está pidiendo a gritos ser desintermediada.
que es lo mismo que pasa en un montón de otras industrias, ¿no? El valor que aportaban esos mediadores o esos intermediarios, primero ya no lo aportan porque se han desviado de su mandato, y segundo, empieza a haber modos y tecnologías o sea, modos de organización y tecnologías que te permiten hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, pues habrá que desintermediarles. Ser político profesional antes era... O sea, y los políticos profesionales de repente dicen, oye, que la política es mía, que yo soy el... No, perdone, la política es de todos los ciudadanos y a usted le dejamos que viva de esto y que mientras nos represente. Pero si no, usted es un ciudadano más y vamos a recuperar los... O sea, al final parece que tú como ciudadano no puedes opinar en política, no puedes criticar, lo único que puedes hacer es votar. No, perdone, que esto no era así, que usted es... Y de hecho, el que usted sea un representante no hace que usted tenga un monopolio sobre poder participar, ¿no? Yo creo que esto ha quedado muy claro y que es como una de las estructuras o de las costuras del sistema que han quedado expuestas y que ya no van a volver a taparse. Sí, para apostillar lo que último que dices, usando un cartel que vi por ahí también, una mayoría absoluta no es una mayoría absolutista. Claro. O sea, hay una regla y que hay que cumplirla aunque tenga la mayoría de los votos. ¿Sí? Vale, pues para acabar, me gustaría que hicieras un ejercicio de imaginación y nos contaras qué crees tú que va a pasar con esto. ¿Cuál es el futuro que tiene el 15M? A ver, yo creo que con el 15M pasará seguramente con lo que pasa con un montón de innovaciones tecnológicas, que todo el mundo sobreestima el impacto que va a tener a corto y a la vez subestima el impacto que va a tener a largo. O sea, si tú me dices, va a cambiar las elecciones, va a haber unos cambios importantes en los parlamentos a corto plazo y tal, yo tengo mis dudas, me gustaría equivocarme obviamente. Sí que creo que se está moviendo, que está bajando algo el bipartidismo y que está viendo cierto movimiento hacia otras opciones. Ahora, que esto suceda con unos cuantos puntos porcentuales no hace que cambie la sustancia del sistema. Pero sí que creo que va a permear. O sea, que va a ser algo que no se va a ir y que va a ser una ola de pensamiento y de manera de entender la realidad que va a permear un montón de cosas durante las próximas décadas, ¿no? Igual que el ecologismo, el pacifismo o otro tipo de movimientos han tenido ese impacto, ¿no? O sea, el pacifismo no ha acabado con las guerras, pero sí que ha hecho que sean mucho más sospechosas y mucho más difíciles. El ecologismo no acaba con la energía nuclear, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, pero sí que ha hecho que la conciencia ecológica sea algo que es parte del discurso y que se tiene siempre en cuenta. Y yo creo que el movimiento 15M va también, o si quieres un poquito más global, ¿no? No solamente 15M, sino todos los Occupy, Wall Street y similares, todo este tipo de ciudadanos que ya no se quedan en casa y que ya no protestan. Bueno, pues es un poco volviendo a Matrix. ¿Te acuerdas en Matrix la escena esta que decían que hicieron un mundo ficticio que era muy perfecto y entonces la gente no se lo creía y se despertaba y tuvieron que tirar cosechas enteras de humanos, ¿no? Bueno, pues aquí hay una cosecha entera de humanos que ya no se cree este mundo y que va a protestar y que va a pedir que le den posibilidad de participar y de crear un sistema nuevo. Muy bien. Sí, nos dice Patricia que si nos puedes hablar un poco de cómo ha sido la valoración de los medios, cómo han tratado, cómo han informado sobre el 15M, tanto aquí como fuera. Vale. Los medios son otro de los estamentos que ha perdido sus referencias con el 15M. La visión clásica de la prensa, especialmente la prensa, ¿vale? Pero también la televisión, el resto de medios, era el de somos el cuarto poder que vigila a los otros tres poderes, que somos la garantía de la democracia, que permitimos a los ciudadanos informarse, bueno, todas estas cosas que cuentan en las defensas tal y luego acto seguido piden subvención, ¿no? Pero y lo que ha sucedido es que en cierto momento esto era así, que el que la propia prensa está en su proceso de crisis y de transformación, porque también ellos han perdido el oligopolio de la difusión de la información y de la captación de la información, y a los medios sociales permiten que prácticamente cualquiera pueda ser su propio medio y que la información pueda fluir de muchas otras maneras. Y con el 15M han perdido también su referente político. O sea, tú piensas en la transición, la imagen clásica era de los estudiantes corriendo delante de los grises con el país debajo del brazo, ¿no? Y era un poco, esto ya era después de la muerte de Franco, pero vamos, era en todo este momento.
y hay cierta, al menos cierta prensa que era el referente ya no solamente intelectual, sino incluso emocional de una cierta generación, ¿no? Luchamos contra la dictadura con El País o con Cambio 16 y por lo tanto había una ligazón sentimental de tú eres parte de mi experiencia vital. La gente que ha estado en el 15M tiene un enfoque muy distinto. Han visto principalmente a la prensa como el portavoz del enemigo, por decirlo entre comillas, como parte del problema y no parte como uno más de los poderes que estaban perpetuando el sistema. No es algo que les haya ayudado a combatir el régimen, al revés. Su referente emocional es Twitter, es Facebook, son los blogs, es Internet, es la gente que ha ido haciendo fotos y subiéndolas, y esos son digamos, el garante de la libertad del siglo XXI es esto, es Internet. Y la prensa, las televisiones son correas de transmisión del status quo. Obviamente hay excepciones, ¿no? Y obviamente es mucho más fácil para el Washington Post hablar de lo que pasa en España o para el Guardian que hablar de lo que pasa en sus propios países, ¿no? Y luego hay cosas curiosas, ¿no? Si tienes, por ejemplo, Intereconomía, que obviamente tiene unas posturas muy marcadas y muy extremas, pero que sin embargo han sido uno de los grupos que mejor olfato periodístico ha tenido, que desde el primer día alquilaron una terraza en la Puerta del Sol y que estaban allí transmitiendo. Luego decían barbaridades, pero que habían entendido que eso era noticia mucho mejor que un montón de otros medios que se fueron incorporando de una manera más torpe y más tardía, ¿no? De hecho, no me acuerdo quién comentaba esto, creo que era Ícaro Moyano el que decía que era la manera estupenda de seguirlo era poner Intereconomía y quitarle el sonido, ¿no? Y luego estar viendo en internet la banda sonora, pero las imágenes te valían perfectamente. Yo creo que con el 15M la prensa se ha mirado en el espejo y se ha visto vieja. Se ha visto fuera, o sea, que ya no es el referente que era, que ha perdido centralidad, que no quiere decir que vaya a desaparecer, pero de repente es parte del problema y no parte de la solución. Muy bien. Pues por último, si hay algo que quieres agregar o reformular o que piensas que es importante. Saludo a mi madre que... Sí, hay una persona que ya lo hizo. No sé si es el momento de decir lo que quiera y si no, pues estamos... No, a ver, yo creo que es importante... a ver, al final, si decimos que esto es una cosa que pensamos que tiene trascendencia y que tendrá impacto a largo, aunque sea de forma, o sea, permeando en la realidad más que como un cambio brusco, yo creo que es importante que hagamos de todos esfuerzos por recuperar o por conservar las vivencias directas de gente que estaba ahí, el espíritu, los porqués, ¿no? Porque luego ya sabes que la historia se reinterpreta muchas veces y además hacerlo como lo estáis haciendo de una forma muy coral, ¿no? Con lo cual que no domine un discurso de alguien que cuenta toda la historia, sino que mucha gente da sus perspectivas, que incluso a veces pueden, no sé si contradecirse, pero sí otorgar pesos distintos a las cosas, ¿no? Y que todas juntas van a dar una visión muchísimo más fidedigna de lo que realmente ha pasado que la de una sola persona contándolo. Muy bien. Pues muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros. Ni siquiera había un criterio por el cual habíamos elegido. O sea, lo único que teníamos en común es que nos habían llamado el ministerio, ¿no? De hecho, nosotros mismos empezamos a llamarnos de coña la lista de Sinde, ¿no? Y que haciendo la comparación teníamos la misma legitimidad que tiene el rey, ¿no? Que lo ha nombrado el régimen anterior. Pero, por otra parte, sí que veíamos que teníamos todos, viniendo de ámbitos distintos de Internet, una visión muy similar sobre por qué la ley Sinde no funcionaba, qué problemas traía. Y pensamos que representamos lo que opinaba buena parte de la sociedad, o al menos la sociedad más implicada en Internet, sobre esta ley. En esta reunión, como te digo, entramos y dijimos, bueno, que sepáis que vamos a tuitear la reunión y esto, ellos no entendieron muy bien qué era esto, pero en la reunión nos sentimos cuenta enseguida que no había voluntad de
dialogar o de entender nuestro punto de vista, sino básicamente que lo que querían era vendernos esto y acallarnos. La ministra se fue enseguida porque tenía que inaugurar un museo, y cuando bajó estaba la prensa esperando, las televisiones y demás, y les dio el típico discurso de ha sido un encuentro muy positivo, hemos acercado posturas, vamos a seguir trabajando, bueno, clásico que te puedes imaginar, ¿no? Con la diferencia de que la prensa que estaba abajo estaba leyendo nuestros twitters y había visto fotos que luego se publicaron en el que se veía a Enrique Dans de pie en una postura no agresiva, pero de clara disensión, ¿no? con el secretario de Políticas Culturales y de Industria Cultural. Y claro, dicen, bueno, pues es que esto no es verdad, no es lo que está pasando, ¿no? Resumiendo un poco el proceso, seguimos la protesta durante bastante tiempo, hicimos un esfuerzo por intentar sentarnos con distinta gente del mundo político de distintos partidos y explicarles por qué esto estaba tan mal. En algunos casos vimos que entendían o parecían entender al menos parte de lo que les decíamos, y decían, bueno, tenemos que repensar nuestra postura. Y luego, a las 2 semanas, les veíamos hacer declaraciones en las que claramente... Muy bien, Julio, pues muchas gracias por venir. Lo primero que te plantearía, por favor, es si te puedes hacer una breve presentación de quién eres y qué es lo que haces, por favor. Vale. Bueno, me llamo Julio Alonso. Eh, ¿Quién soy? Soy fundador y director de una compañía que se llama Weblogs SL, y lo que hacemos son medios especializados en Internet, en formato blog. Editamos pues, 40 cabeceras de distintas temáticas, y sobre todo lo que buscamos es dar una voz a la gente apasionada de temáticas muy concretas para compartir su pasión, y a la vez dar un sitio a la gente apasionada de esa temática para ir a leer e informarse sobre ellas. Muy bien. Me acabas de contar además que tenéis una licencia de copyleft, ¿no? En vuestro Sí, blog, lo cual me ha llamado la atención, ¿no? sí, de hecho nosotros desde el principio, desde 2004, que fue cuando lanzamos Shataka, usamos una licencia de copyleft que pide atribución, que es lo estándar de todas tal, y pide no uso comercial. Básicamente por nuestro modelo de negocio es publicidad, aunque luego hay infinidad de usos por ahí que bueno, pues tampoco te vas a ir a buscar. O sea, una cosa es que un medio tradicional quiera usar tus contenidos, otra cosa es que un chaval de no sé dónde los vaya a usar, y eso, aunque luego le ponga anuncios, pues mira, nos parece que entra dentro del espíritu. Sí, sí, sí. Bien, pues uno de los motivos por los que estás aquí, bueno, yo te conozco de antes tu trayectoria, ¿no? Con temas de ley Sinde y una serie Sí, de cuestiones, bueno, copia maldito, estos temas. Pero ha sido que hemos pasado cierto tiempo juntos en la Puerta del Sol, sí, sobre todo los primeros días de la acampada, en el famoso cierto. corrillo ayer que incluso estaba Enrique Dans, que aparecía y que Sí, todo el mundo quedaba mirando, ¿qué hace este señor aquí, no? sí, sí, un traje y corbata. Con traje y corbata, ¿no? La primera pregunta es un poco heavy y de hecho es la cuestión que estamos intentando explorar con este documental, ¿no? Dentro de un año esperamos estar un poco más cerca de esta pregunta o esta cuestión, pero yo la hago directamente a todo el mundo que pasa por aquí, ¿no? Y es la siguiente, el movimiento 15M, ¿qué es lo que es? Vale, no, como dices, es heavy, no es fácil definir. Yo creo que sobre todo es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo de mucha gente y una realización, si quieres, o muchos llegar desde puntos de vista o desde sitios distintos a una misma conclusión, que es que el sistema político actual no funciona, que está bloqueado, que no permite, eh, que no permite la alternancia, la circulación, que ha dejado de servir a la gente y sirve solo a intereses particulares muy concretos. Que como decía, esta mañana leía en Twitter a alguien que decía, no es que el sistema esté corrupto, es que el sistema corrompe. Y por lo tanto que la única manera, y tenemos un sistema de organización de nuestra sociedad que a lo mejor era el mejor o el menos malo en un contexto pre-internet del siglo XX, pero que en el siglo XXI no responde ni a las necesidades ni a las aspiraciones de la gente. Para mí eso es la esencia del 15M. Muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta,
¿tú cómo llegaste al 15M? En el sentido que El es... metro. Sí, bueno, en el sentido que es un movimiento muy Sí. heterogéneo. Hay gente viene de muchos sitios, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de la propiedad intelectual, no les votes, ese camino. Hay mucha gente, como también en mi caso, que no tienen una historia de activismo previa. Entonces, me gustaría saber tú, digamos, cómo llegas a meterte Yo ahí. llego fundamentalmente desde la oposición a la ley Sinde, temas de copyright y no les votes. O sea, esos son los ejes en los que me estaba moviendo antes del 15M. Participé muy intensamente primero en la protesta contra la ley Sinde. O sea, si recuerdas cuando salió dentro de la ley de economía sostenible, lo que hemos llamado después ley Sinde, que era una disposición adicional, y de hecho el país levantó que la habían colado ahí. Hubo primero una movilización en internet, una serie de gente que pensamos todos no tiene sentido, bueno, es una barrabasada además. Y a partir de ahí hubo un manifiesto que escribimos entre unos cuantos, curiosamente usando Google Wave, que ya no existe. Pero bueno, podríamos haber usado un Google Doc también. O sea, al final era Pirate Pad también. Sí, exacto, Pirate Pad. Simplemente una herramienta colaborativa que permitía que mucha gente edite un documento y que cada uno vaya metiendo un párrafo, cambiando un verbo o añadiendo o modificando, ¿no? Ese manifiesto lo publicamos simultáneamente una serie de gente y tuvo muchísimo alcance, muchísima difusión, hubo mucha gente que se sumó, que en sus propios blogs, en sus páginas lo reprodujeron. Eso llevó a que nos recibiese la ministra al día siguiente para explicarnos por qué una ley que lleva un montón de tiempo en elaboración no se habían sentado con nadie de Internet para discutirla. De hecho, nos llegaron a decir, nos hemos sentado con un montón de gente, nos hemos sentado con la asociación, con la ONCE. Pues bueno, si os habéis sentado con tanta gente, no os habéis sentado con nadie de Internet. O sea, esto no... Bueno, aquella reunión además es interesante porque fue una de las primeras veces que la clase política se encontró con gente que usaba Twitter y usaba otras herramientas, ¿no? En la reunión nosotros cuando entramos éramos 12 o 15 personas de Internet que más o menos nos conocíamos porque sigues la actividad de otros, pero que no, ni éramos un grupo organizado, ni habíamos sido elegidos por nadie para representar a Internet, ni te veías que habían vuelto a la postura inicial, ¿no? Entonces, es decir, o mi convicción es de corto plazo, o sea, solo comenzó a corto plazo y luego se les olvida, o claramente ha venido alguien después a hablar con ellos y les ha cambiado, ¿no? Entonces, en todo este proceso, que es verdad que levantó muchísimo fuerza en Internet, no fue capaz de levantar a nadie en la calle. O sea, la única vez que intentamos hacer algo en la calle éramos 500 personas en Madrid y ya está. O sea, esta era la capacidad que solos teníamos de movilizar a la gente en la calle. Porque es un tema que para muchos de nosotros es muy importante y que puede determinar votos y que las libertades en Internet y cómo se ejercen... ahora hablamos de libertades en Internet, pero es que creo que dentro de nada vamos a hablar de libertades y que sean en Internet o no va a dar igual, porque buena parte de nuestras libertades las vamos a ejercer a través de Internet, ¿no? Entonces, eso no movilizaba a mucha más gente. Y nos dimos cuenta, bueno, que digamos nuestro esfuerzo por convencer, por presionar, tal, no llegaba, no, tenía un límite, ¿no? Y esto es lo que hace que en un cierto momento, bueno, cuando se aprueba la ley, o sea, la ley se aprobó en el Parlamento, hubo un momento en que se dudaba si iba a pasar, pero al final pasó. Detrás de la ley, para que se empiece a aplicar, tiene que venir un reglamento que todavía no se ha aprobado y vamos a ver si lo consiguen aprobar antes de las elecciones o no. Y entonces dijimos, bueno, está claro que los argumentos, el convencer, la movilización de Internet no va a mover estas posturas. Está claro que por mucho nosotros intentemos hacer lobby como aficionados, hay otros señores por ahí que son profesionales de hacer lobby y que además mueven a los políticos con otros intereses. Y dijimos, la única arma que nos queda es el voto. Si conseguimos mover el voto de la gente para la cual esto es importante, pues a lo mejor nos escuchan más. Y de esta reflexión surgió No les votes. No les votes. Oye, estoy tirando... Dale, seguido, está tú me bien, no hay interrumpes, problema, no hay problema.